Bueno, pues continuamos con la agenda del día. De hecho, normalmente tenemos la experiencia de que cuando empiezan a escuchar ya que estamos hablando es cuando el resto de la gente entra al salón después de la comida. Y bueno, pues la intención no solamente es tener presentaciones individuales, como ya lo hicimos y lo continuaremos durante el resto de la tarde, sino también tener la oportunidad de una mesa redonda, ¿no?, en donde veamos los diferentes puntos de vista. Para eso quiero presentarles a Jessica Lozada, consultora de tecnologías de información, una gente con una muy brillante trayectoria como directora de informática, en este caso del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, institución de la que ella fue directora de tecnologías de información y comunicaciones durante mucho tiempo, y será también la moderadora de esta mesa redonda, ¿no? Entonces les cedo la palabra a Jessica y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Vamos a empezar. Ya conocen a Pepe, a Juan Manuel, a Marcela. Le voy a pedir por favor a Larisa que se presente antes de iniciar, Arturo y Pamela. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Larisa Enríquez Vázquez, soy investigadora en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM. Y el área, las líneas de investigación sobre las que trabajo son modelos flexibles de educación a distancia y abiertos, dedicándome en los últimos años a esquemas masivos de educación y aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Arturo Hernández, coordinador de servicios de cómputo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Buenas tardes, soy Pamela Chi, jefa del área de tecnologías de información de la Universidad Autónoma de Yucatán, encargada de lo que es el sistema institucional de Universidad Sin Papel. Muchas gracias, Pamela. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacerle una pregunta a todos nuestros panelistas. Les pido, por favor, si tienen ustedes alguna pregunta para alguno, nos las hagan llegar y nosotros vamos a tratar de responderlas al final. Bueno, vamos a iniciar. Para ustedes, ¿cómo va a ser la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje desde su punto de vista? Iniciamos con Pepe. Bueno, gracias. Nosotros pensamos que la evolución de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en principio va a ocurrir en cualquier lugar del campus, ¿no? Es decir, no estamos dependiendo solamente de tener salones de clase en esta era digital año 1, como me corrigió mi amigo, sino realmente van a ser cualquier espacio educativo del campus, desde las bibliotecas, que ya no van a ser solamente para leer libros, las cafeterías, los gimnasios, los lugares donde puedan haber de 100 a 1000 personas en el campus, donde podamos organizar datatones, hackatones, talleres verticales, multiparalelos en general. Todo eso se va a aprovechar. Otra cosa importante es que obviamente la plataforma de colaboración permita que haya interacción entre alumnos y profesores, entre alumnos con otros alumnos de otros campus y de otras universidades en general, y que también haya un espacio. Las habilidades siglo XXI están generando carreras siglo XXI. Y entonces, estas nuevas carreras digitales, para hablar de la época digital, realmente implican una especialización no solamente en las competencias que conocemos hoy, sino en esos 6 grupos de competencias. Entonces se crea un espacio nuevo que se llama Laboratorio de Makers. Entonces hay un concepto en el cual el alumno diseña algo, un artefacto en el cual plasma una competencia, después la ejecuta y finalmente juega con ella para experimentar y para poder adquirir una competencia. Entonces estamos pensando en los campus del TEC también generar espacios de laboratorios de Makers, donde no solamente puede haber espacios de colaboración amplios, sino también espacios de makers, además de los laboratorios normales que tiene la universidad. Bien, muchas gracias. Juan Manuel. Mira, en mi opinión, creo que las universidades han venido enseñando durante 100 años, los últimos 100 años, utilizando el pizarrón y utilizando un marcador o utilizando un GIS. Creo que el cambio, si bien la tecnología lo va a ir cambiando, no va a ser tan inmediato. Creo que todavía las universidades se van a mantener en esquemas tradicionales y también será un tema generacional. En la medida que estas nuevas generaciones vayan avanzando en el tiempo, también estas
generaciones de profesores van a ir evolucionando. Yo creo que aquí sí se va a transformar el rol del profesor a un rol de ya no ser el que tiene todo el conocimiento, sino ser un guía, un orientador. Pero creo que no va a ser tan rápido como quisiéramos. La tecnología está lista, pero yo creo que el tema de factor humano nuevamente juega un rol muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Marcela. Bien, pues yo quiero comentar que es un proceso muy disfrutable, porque a pesar de que estamos hablando de cursos masivos y que, bueno, yo trabajo en una institución con una alta población escolar, en realidad los materiales, que es mucho de lo que yo les hablé, cada vez más nos permiten que cada persona elija el material con el que quiere aprender algo. Lo mismo puede ser que escoja un video o un audio o un ejercicio, una lectura, y mucho es de lo que estamos nosotros también trabajando, el que si ustedes pueden ver en nuestros infomediarios, en la Red Universitaria de Aprendizaje en particular, si yo tengo dudas sobre cálculo diferencial integral, puedo lo mismo ver apps Android que videos, que podcasts, que ejercicios, que materiales interactivos. Entonces creo que esto va a hacer que cada vez más, como alumnos, cuando tenemos dudas que resolver, ya lo hacemos, de hecho, lo hacen desde muy pequeñitos, se puede recurrir a que en la red podemos ubicar material con el que me siento cómodo, con el que puedo aprender, con el que puedo cubrir huecos y con el que puedo también profundizar hasta desde muy temprana edad, ser un experto en diferentes temas. Entonces, creo que esto es lo rico de esta era que nos tocó vivir, ¿no? Que podemos verdaderamente hacerlo apasionante hasta donde nosotros queramos llegar. Bueno, yo creo que la palabra clave va a ser flexibilidad, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentaba Pepe, con lo que me comentaba Marcela. O sea, las tecnologías nos han dado la posibilidad de abrir un canal enorme de alternativas. Y, por ejemplo, en la UNAM estamos preocupados por ofrecer esa flexibilidad, tanto de ser un estudiante del sistema escolarizado, pero que en determinado momento quiero tener ciertas materias en el sistema a distancia o para ciertas materias estar en el sistema abierto. Y entonces esa flexibilidad la vamos a ver no nada más encerrada en la UNAM en ese esquema, sino hasta en los esquemas no formales e informales de educación, que es lo que vemos luego con los cursos masivos, que es lo que vemos con estos contenidos y con todos estos recursos, que no necesariamente incluso tengo que estar inscrito en una materia de cálculo para empezar a revisar temas de cálculo, ¿no? Y entonces esa adaptabilidad, esa posibilidad de hacer una experiencia mucho más personal y mucho más enfocada a los intereses de cada individuo, creo que es lo que vamos a estar viendo. Muchas gracias. Arturo. Yo coincido con Larisa en el sentido de que en las universidades, hablando de la educación superior, tenemos un esquema que está limitado a un programa y que pues hasta que lo concluyes o que lo cubres es que tienes el grado, y las necesidades son crecientes, hay movilidad, hay distintas necesidades que tienen los seres humanos, y por el otro lado la falta de cobertura que tenemos. Hablaban de como universidades públicas que tenemos una gran demanda y que no la podemos atender. Entonces, ante esa falta de cobertura y las necesidades diferentes que cada quien tenemos, entonces tiene que haber un camino hacia nuevas formas de aprendizaje que permitan que podamos evolucionar. Muchas gracias. Pamela. Bien, pues además de lo que han comentado ustedes, yo pienso que no solamente hay que enfocarnos en la parte con esta masividad y esta flexibilidad vamos a poder tener los alumnos, mayor número de alumnos, pero hay que tratar de no dejar de lado la parte humana. Sí, y no solamente enfocarnos en darles más conocimiento, darles más información y dejar de un poquito de lado lo que es el formar humanos que fuera de lo que es la conexión y la interconexión entre las tecnologías puedan interactuar entre ellos mismos y preocuparnos pues entre nosotros. Muchas gracias.
¿Cuáles son los riesgos que ven de no estar preparados, de que la organización no esté preparada para lo que viene? Los riesgos de no estar preparados pues es quedarnos rezagados, y que nosotros como Universidad Autónoma pues en el sureste tenemos a la población, digamos, cautiva, pero si nosotros nos seguimos rezagando en lo que es tecnologías de información, pues esta población va a tender a irse hacia otras universidades, ir perdiendo a lo que son nuestros alumnos. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? Sí, efectivamente yo creo que si las universidades como organizacionalmente no se preparan para ese cambio, van a ir viendo cómo se van haciendo los campos. Hoy en día lo vemos en el sistema, en bachillerato, en el sistema de educación media superior, donde un alto porcentaje de estudiantes que entraron al sistema, es aproximadamente 25%, 30% a nivel mundial, está dejando las escuelas porque no encuentran respuesta a sus intereses personales. Y sí los están encontrando vía repositorios, vía bibliotecas, vía comunidades de aprendizaje, donde tienen esa posibilidad de interactuar con gente que tiene los mismos intereses, donde se comparten esas empatías, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las instituciones educativas tienen que pensar organizacionalmente cómo van a adaptarse a ese cambio, porque está sucediendo. O sea, a lo mejor las instituciones somos las que no estamos preparadas. Los estudiantes y los jóvenes sí saben lo que quieren, y si no lo encuentran en la institución lo van a buscar por otro lado. Muchas gracias. Nosotros hace un rato comentaba la estrategia de llevar la plataforma del LMS a todos, a toda nuestra población, no importando si es presencial, si es en un tema virtual o es un tema híbrido. Lo que estamos haciendo es sembrando para el futuro. Hay profesores que aún se resisten a usar la plataforma, que tienen clases presenciales, pero no importa, será cuestión de tiempo en que las mismas generaciones empiecen a envolverlos, empiecen a desarrollar todas esas habilidades. El riesgo de no estar preparado o de no estar haciendo nada ahorita para el futuro es quedar fuera de mercado, como le pasó a Blockbuster, como le pasó a Kodak, como le ha pasado a otras empresas que después de ser grandes organizaciones, grandes historias de éxito a nivel mundial, pues el tiempo los alcanzó y la sociedad los rebasó. Creo que sí hay un cambio en la sociedad y tenemos que empezar a sembrar, Muchas gracias. Nosotros no podemos quedarnos rezagados. Hace 3 semanas fue la edición 2015 del Foro Económico Global, y los 3 problemas principales que ellos mencionaron fueron: el primero, la inequidad. En el último año se ha producido la mayor diferencia de inequidad a nivel mundial. El segundo, el desempleo. Las tasas de desempleo son alarmantes en todo el mundo. Y el tercero, la falta de liderazgo. Y el problema está en que si nosotros estamos trabajando en universidades para ayudar a formar, para transformar vidas, y no pensamos en impactar esas vidas para que estén preparadas para el futuro, lo único que vamos a hacer es crecer esos 3 problemas. Entonces no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos estancados, tenemos que mover a que los profesores se despierten y que vean cómo pueden mejorar su diseño instruccional para ponerse más vigentes. De lo contrario, lo único que vamos a hacer es contribuir a que los jóvenes que estudian en nuestras universidades sean mediocres, no tengan empleo, sean cada vez más pobres y no tengan oportunidades de vida. Así es. Muchas gracias, Pepe. Hemos visto que un punto importante es el profesor. ¿Qué estrategia han hecho ustedes para involucrarlo, para realmente que compre esta idea de lo valioso que es la tecnología? Bueno, en la UNAM hemos trabajado desde distintos niveles, o sea, hay muchos cursos de formación docente, tanto a distancia como en línea, y también en esquemas no formales de educación, ¿no? Y un poco en la estrategia ha sido como a veces aventándole el reto a los profesores. Llevamos 2 años en que en bachillerato se ha estado haciendo un pilotaje de trabajar con tabletas electrónicas en
Prepa 6 y en Prepa 7, y entonces ahí se enfrentaban con el reto los profesores y tienen que dar respuesta a ese reto, obviamente acompañados, generando una serie de apoyos y de acompañamiento, tanto tecnológico como en asesoría instruccional, muchos materiales educativos que se distribuyen por los diferentes canales y las diferentes páginas que tiene la universidad. Muchas entidades universitarias como DGTIC, como la CUAED, como Trabajo Social, dando cursos de formación y actualización docente. Entonces, pues tratando de explorar distintos canales, ya sea desde la formación directa o desde retos y convocatorias, también invitando a participar a los profesores a involucrarse en esos movimientos. Muchas gracias, Larisa, muy interesante. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Pepe. Sí, bueno. Dado que de alguna manera soy nuevo en el mundo educativo, porque solamente estoy 3 años en él, he aprendido que tenemos diferentes tipos de docentes, ¿no? Están los docentes que tienen una planta, están los docentes que son investigadores y están los docentes que son catedráticos. O sea, que vienen porque son especialistas en un área específica, que están metidos en la comunidad laboral y obviamente que vienen a compartir su conocimiento con los alumnos. En los 3 casos aman la educación. O sea, ninguno de los docentes que trabaja en la universidad lo hace por una necesidad de trabajo, lo hace más por una vocación. Y el tema importante está en cómo acercamos a estos profesores, a estos docentes, a cada uno desde la perspectiva que tiene, porque cada uno busca algo diferente de acuerdo a su función, les acercamos la oportunidad de que ellos también compartan sus ideas. Entonces, algo que hemos motivado muchísimo es, tenemos los encuentros anuales de innovación educativa, donde realmente es un punto de encuentro para que los profesores de prepas, de profesional o de investigación puedan exponer y compartir sus estudios. Y hemos creado algunos fondos que se llaman un fondo Novus, que tenemos una vicerrectoría de innovación educativa y tenemos otra vicerrectoría académica. Ellos son los que sientan las bases para que los profesores presenten sus proyectos y dependiendo del proyecto se le asigna un fondo entre 10,000 y 100,000 pesos. Y normalmente damos unos 100 de esos proyectos al año. Y obviamente 2 veces al año se presentan estos trabajos, y donde el objetivo es crear material y meterlo en un repositorio donde se pueda compartir con los demás, ¿no? Entonces, parte de los esfuerzos que se hacen para ayudar a que nuestros profesores realmente se mantengan vigentes y sean inspiradores de sus alumnos. Muchas gracias. Marcela. Creo que es importante meterse a fondo en la labor docente actual. Conozco quienes emprenden proyectos de TIC para la educación, que hace mucho tiempo no están frente a grupo. Y bueno, también qué tipo de grupo, puede ser tanto presencial como en la modalidad en línea. Como docente se vive de manera distinta, el tener a tus alumnos en el sitio, con los retos que eso implica, con la brecha que también ahí se da, porque puede ser que estén delante de ti y los hayas perdido en lo que está llamando su atención en su móvil, ¿no? Y es ya un primer reto que el profesor tiene que abordar. Y cuando son alumnos a distancia, también tienes que mantener una cercanía, como bien decía Pam, de no perder el sentido humano, aunque el medio de relación sea una plataforma de aprendizaje. Creo que eso, el vivir el proceso, nos debe dar también las pautas con las que podemos acercarnos más a los profesores para empoderarlos, para brindarles herramientas y convencerlos que no estamos solamente del lado de las TIC, ¿no? Que estamos involucrados en el negocio, en el core, que es la educación, y que podemos comprender, ¿no?, los retos que viven en el día a día para precisamente buscar soluciones juntos. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas con las señoritas, ¿sí? ¿Cómo ustedes han vendido estos proyectos a Rectoría? O sea, ¿cuáles son los retos que han enfrentado? ¿Cómo llegar con ese mensaje? Nunca puede llegar el área de tecnología con una propuesta a Rectoría. Yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que tener bien conscientes. Siempre tenemos que llegar en conjunto con la academia, con mercadotecnia, con finanzas, con el área de relaciones internacionales, con el área de becas,
las iniciativas tienen que ir en conjunto. Tenemos que buscar a nuestros usuarios que tienen mayor experiencia dentro de nuestra universidad y convertirlos en nuestros aliados, así como también buscar al más grillo de la universidad y convertirlo en tu aliado. O sea, al final que comience a hablar mal de ti o que te empiece a decir desde un principio que no va a funcionar en el proyecto y no que te lo diga al final. Entonces, esa sería mi recomendación. No hay que llegar solos a la mesa, hay que llegar siempre acompañados. ¿Qué más? Ya no llegamos solos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué otros elementos claves serían para vender ese tipo de proyectos? ¿Arturo? Sí, lo que tenemos que hacer es, bueno, nosotros estamos viviendo muy de cerca con los estudiantes, con los profesores, estas necesidades que ellos tienen de comunicación, de colaboración, y entonces formar estos grupos de personas que tienen o nos pueden dar el sustento para llegar con las autoridades y decirles, miren, tenemos esta necesidad y tenemos distintas alternativas por las cuales podemos dar una solución. Y entonces, en conjunto, decir, bueno, pues qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos para proveer mayor ancho de banda, o proveer mayor cobertura, o proveer movilidad, o proveer programas de desarrollo, de autoaprendizaje, educación a distancia, en fin, una serie de cosas que cuando nosotros la presentamos como un tema tecnológico, dicen, bueno, pues, ¿y eso para qué lo quieres? ¿Dónde va a aplicar o cómo se va a aprovechar? Cuando formamos estos grupos de usuarios que están solicitando esa solución, entonces es que podemos nosotros reforzar y alinearnos con esas necesidades. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu relación con el área académica y cómo han hecho para estrechar este lazo? Larisa. Bueno, en mi caso, por ejemplo, trabajando en la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, el primer contacto es a través de los jefes de división. O sea, en la UNAM, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia apoya a las facultades y a las escuelas que tienen los programas de educación abierta y a distancia. No es que la CUAED sea una facultad en sí misma. Entonces, cada una de estas facultades tiene a sus jefes de división, que son los que están al frente de los programas de Derecho, de Contaduría, de Informática, etcétera. Entonces, es cómo acercar, cómo generar ese vínculo con esas entidades académicas para que de ahí se puedan desprender esos proyectos. Eso en el caso de los proyectos que son directamente de educación abierta y a distancia. En proyectos que es de formación docente, apoyándose con tecnologías de información, pasa un poco al revés. Las entidades académicas buscan el apoyo en la CUAED para que desde la experiencia que se tiene en el manejo de plataformas o en el manejo de redes sociales o en el manejo, etcétera, los podamos acompañar y generar proyectos conjuntos que sean acordes a las características específicas de esas entidades, ¿no? Y luego están los proyectos que se desprenden, que son institucionales, como ya comentaba Marcela, ¿no? Y que se desprenden de las líneas rectoras. Entonces, cómo alinear los proyectos que impulsa la misma CUAED a esas líneas rectoras y haciendo equipo, ¿no? O sea, creo que lo más importante es haciendo equipo, mostrando que somos una universidad, no es la Coordinación de Universidad Abierta, no es la DGTIC, sino somos una universidad y trabajando de manera interdisciplinaria. Muchas gracias. Pamela, ¿nos quieres compartir cómo es tu relación? Pues en la universidad el contacto directo de tecnologías de información con los académicos es más que nada a través de nuestro sistema de control escolar. En este sistema, pues los académicos van descargando toda la información que tiene que ver con los alumnos, con sus clases, con su día a día. El detalle que nosotros tenemos en la universidad es que normalmente los académicos saben qué es lo que quieren,
pero no saben cómo hacerlo. Entonces es cuando tratamos nosotros de entrar como tecnologías de información y alinearnos tanto con las necesidades de los académicos, las necesidades de los alumnos, pero enfocadas en un área de tecnologías de información y orientados hacia las líneas rectoras de la universidad como tal. Muchas gracias. Para ustedes, ¿cuáles serían los puntos clave para un proyecto de innovación educativa? Pepe, no sé si nos quieras comentar. Gracias. Parte de lo que hemos hecho un poquito de acuerdo al mensaje que les di más temprano es, hemos estado realmente trabajando en las habilidades que necesitan los millennials en esta era digital, y en ese contexto, para poder hacer innovación educativa, lo que estamos tratando de hacer es experimentando basado en esas características, en esos grupos de habilidades, ¿no? Entonces, el acercamiento más importante que tenemos con la academia en lo que es innovación educativa es qué objetivos son los que ellos quieren conseguir y cómo las diferentes tecnologías pueden ayudar a acercarlos a ese objetivo. De alguna manera los de TI somos como un virus, ¿no? Porque aunque no nos quieran, ahí estamos, porque cualquier cosa que necesiten al final del día tiene un habilitador tecnológico que los tiene que soportar, y si fuera administrativo que los tiene que integrar, ¿no? Entonces, de una manera u otra van a llegar a nosotros, y nosotros tenemos que estar lo más cerca posible de ellos desde que generan la idea, ¿no? Entonces, también en relación a la anterior pregunta, lo que diría es, necesitamos estar con ellos desde que están pensando en hacer los cambios académicos, desde que quieren ayudar en esa innovación. Nosotros, por ejemplo, vamos como observadores a los congresos de innovación educativa para entender qué están haciendo los profesores en el aula y para ver de qué manera podemos ayudarles o acercarles cosas y sacarles features de la plataforma que tengamos de colaboración para poderlo hacer. También estamos cerca de ellos cuando exploran nueva tecnología, porque si bien nosotros no proponemos software académico, sí lo validamos para poderlo integrar en el ecosistema de software académico que hay, ¿no? Entonces, en ese contexto, mientras más cerca estemos de ellos para entender, más fácilmente vamos a poderles dar servicio en el momento en que lo quieran implementar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Marcela. Creo que es básico que los proyectos de innovación educativa sí tomen raíces de lo que ya tiene la institución. No se puede irrumpir tan abruptamente en proponer innovaciones que podrían ser muy provechosas, pero que de repente van a encontrar resistencia en la cultura de los maestros, de la propia institución, de los cuerpos colegiados, de los jefes de departamento académicos. Entonces, creo que eso es fundamental, y también hacer buenos programas piloto, ¿no? El hacer pruebas en poblaciones representativas, en lugares idóneos, pues para poder revisar si efectivamente pues la institución está preparada para un proyecto así, y que entonces sea más exitosa la experiencia. Muchas gracias. Una de las preguntas que se repite es, ¿cómo nuestras instituciones pueden ayudar a comunidades marginadas? O sea, ¿cómo? Sabemos que la tecnología es importante, ¿no? Es algo que discutíamos anoche, pero ¿qué pasa cuando la tecnología no llega? ¿Qué alternativas hay? Bueno, Larisa, ¿nos puedes compartir? Bueno, yo creo que creo que tiene que ver nuevamente con esta parte de tratar de entender quién es ese destinatario final, ¿no? Muchas veces anteponemos la tecnología, decimos es que como no hay ancho de banda, como no tengo conexión a internet, entonces no puedo hacer nada apoyándome con tecnologías, ¿no? Y yo creo que las experiencias que hay en zonas marginadas donde se han apoyado con telefonía celular, por ejemplo, y se hacen contenidos para que estén en telefonía celular, o por medio de mensajería una persona pueda ir a su comunidad. En algún momento trabajamos, por ejemplo, con la Central Campesina Cardenista, y entonces ellos nos decían, mira, yo no puedo tener, aunque tenemos ciertos espacios centrales donde se reúne la gente, la verdad es que toda nuestra población se está moviendo todo el tiempo. Nosotros necesitamos distribuirles contenidos en celular, porque eso es lo que tienen. Ahí sí no hay pierde, toda nuestra población tiene celular, y entonces los apoyamos con una serie de capacitación para generar videos y que los pudieran llevar en los celulares, y de esa manera enterarse de una convocatoria para pedir un crédito o de alguna manera de atender algún problema del campo, ¿no? Entonces es como tratar de entender esa parte, ese contexto específico, y creo que hay
distintas maneras en las que podemos acercar la parte de la tecnología. Nuevamente también otros proyectos en los que se pone la tecnología en una camioneta, eso lo hicimos con la Fundación Alejo Peralta, y entonces es una camioneta que va pasando por zonas rurales, se queda estacionada una semana para enseñar a los niños, acercarlos a que tengan contacto con una computadora. O sea, estamos diciendo, hablamos de una brecha digital, pero si no tratamos de disminuir esa brecha digital, tenemos una brecha educativa, una brecha social, una brecha económica. Tenemos que tratar de poner, por lo menos en el lenguaje de todas esas comunidades, que entiendan lo que es una computadora, lo que es internet, lo que es un correo electrónico. Entonces, aunque parezcan esos pequeños, por muy pequeño que parezcan esos esfuerzos, es por lo menos integrarlos a la sociedad y es ponerlas en el lenguaje de lo que se está viviendo. Entonces yo creo que como esa hay muchos ejemplos que se pueden estar haciendo. En el caso muy particular de la EBC, nosotros tenemos 3 principios, que son los 3 principios que se fomentan durante toda la vida del estudiante. Somos estudiantes para siempre, somos impulsores de progreso y somos honestos y socialmente responsables. Voy a tomar como ejemplo uno de los proyectos porque estos 3 principios hay que estarlos fomentando. Hay una población que se llama Aculco, que está entre el estado de Querétaro y el estado de México. Es una población que sí tiene todas las limitaciones de cualquier población del estado de México, pero se creó en conjunto con los alumnos y los docentes un programa para impulsar a la comunidad. La comunidad generalmente producen quesos, producen artesanías, producen otro tipo de productos. Entonces se creó todo un programa para que los alumnos y los profesores asesoraran a todos los pobladores del municipio, no en el uso de tecnologías, no en el uso de internet, sino en el conocimiento de finanzas básicas, en el conocimiento de cómo armar un presupuesto, en el conocimiento de cómo ir armando un plan de ventas. Entonces, son cosas que obviamente son nuestra responsabilidad como universidad, tenemos que hacer esa contribución a la sociedad. Y bueno, fue un proyecto que duró aproximadamente un año y al concluir la primera etapa del proyecto, bueno, hasta el presidente municipal, todo el mundo era fiesta local porque le vieron mucho beneficio. Muchas gracias. Pepe. Sí, nosotros pensamos que también parte de la misión del Tecnológico de Monterrey es colaborar en crear la siguiente generación de empresarios, líderes, innovadores, con visión global y espíritu humano. Y en ese contexto, por ejemplo, al final del primer año, les damos, el año pasado empezamos con esto, les dimos 2,000 pesos a cada chavo de nuevo ingreso para que hagan grupos y generen una pequeña empresa que al final de un semestre las utilidades se distribuían en 75 fondos de soporte social. Y lo curioso es que obtuvieron el 97% de ellas 37% de utilidades. Entonces fue muy padre el que ellos se prueben que pueden ser empresarios y que la utilidad que generan ayude a fundaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos otro programa que se llama Distrito Tech, donde el tecnológico, donde nos hemos ubicado, lo que hemos hecho es más bien molestar a nuestros vecinos, a la colonia en la que estamos, porque llegan carros, porque hay mucha gente, o porque el fin de semana en Monterrey vienen a los partidos de fútbol. Entonces, lo que estamos buscando es hacer más comunidad con ellos y ver la forma en la que traemos más bien fondos de investigación para mejorar los parques, hacer eventos culturales, hacer programas en los cuales esperemos de aquí a unos años que podamos eliminar las paredes del tecnológico y que el campus sea parte de la comunidad y del distrito en el que estamos. Entonces, todo esto es parte del trabajo social que hacemos, ¿no? Muchas gracias. Marcela. Quiero compartir 3 ejemplos. Uno de ellos es que, bueno, nuestro director general tiene un proyecto piloto para desarrollar apps de apoyo a la lectoescritura, pero orientada para adultos. Y lo que queremos es distribuirlas a través de las tabletas que se han dado a los niños de quinto de primaria, porque precisamente ahí tenemos un muy buen canal de distribución de contenidos a comunidades apartadas.
Yo he tenido la oportunidad de ver una de estas tabletas en un poblado entre Orizaba y Perote, muy lejano, y de verdad que cuando vi a la niña compartiendo su tableta con su mamá, estaban viendo un video en la tableta, empieza ahí a girar la creatividad, ¿no?, sobre cosas que podemos aprovechar y hacer llegar vía tabletas, vía televisión, etcétera. Otro proyecto que de hecho hay algunos compañeros que los trabajan, que están aquí en la sala, son lo que es las soluciones de tecnología para personas con discapacidad. Tenemos un grupo institucional en la universidad, transversal, que ha puesto atención en un sinfín de temas, algunos de tecnología y otros hasta de índole de decir aquí falta una rampa, porque tenemos un campus que bueno, fue construido en otras décadas donde las facilidades para personas con discapacidad no eran la prioridad, ni estaban en reglamento de construcción. Y uno más pues es de lo que les hablé en la plática, el espíritu también de que la UNAM quiera poner sus contenidos públicos, abiertos, gratuitos, es para que no se tenga que ser alumno de la universidad, que no tengas que estar inscrito, como han mencionado, a un programa formal y que te puedas beneficiar de lo que se está haciendo. Insistimos mucho en que los investigadores cuenten con más apoyos o ellos mismos se transformen en verdaderos divulgadores de la ciencia, para que podamos explicar todos estos resultados del conocimiento, de las investigaciones de manera pues más cercana a la gente, para pues verdaderamente hacer llegar el conocimiento a todo el que tenga la inquietud de acercarse a él. Muchas gracias. Otra pregunta que se repite es, ¿qué acciones puntuales recomiendan para la transformación del docente? O sea, sabemos que es punto importante, pero ¿qué acciones puntuales podemos seguir? Larisa, ¿nos comentas? Sí. Yo creo que, y me parece que ya lo había mencionado Arturo, está entender al docente. Primero, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de entender la problemática del docente, aún en una misma facultad, en una misma escuela. Las condiciones simplemente del turno matutino al turno vespertino son diferentes, ¿no? Las habilidades que tiene un profesor en determinado momento para apropiarse de la tecnología y utilizarla a favor de sus alumnos es distinta que la que pudiera tener otro estudiante. Y las preocupaciones que tiene con respecto a su propia materia para transmitirlo a sus estudiantes también cambia de uno a otro. Entonces yo creo que lo primero es poder acercarse con el profesor y tratar, yo hace rato decía esta parte de poner retos a los profesores, pero un reto que él vean que es posible responder a ese reto, no un reto que se ve inalcanzable. Y en ese sentido ese reto pues tiene que ser atractivo y considerando ese contexto. Y entonces de esa manera que vean cómo se va a beneficiar el profesor con una aplicación, con un cierto modelo de enseñanza, porque efectivamente no es que todo esté con la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología nos ha empujado y nos está llevando a otros esquemas de formación distintas, ¿no? Entonces, el hacer pruebas con otras estrategias de enseñanza y invitarlos a practicarlas, pero de poquito y atendiendo una problemática o un tema que más les gusta a los profesores, eso es lo que nos ha funcionado más, algo que de lo que ellos se sienten cómodos y que les interesa poderlo resolver. Muchas gracias. Arturo. Sí, yo creo que el reto es interesante, es grande, porque la población que tenemos de niños llamados digitales, pues en 3, 4 años los vamos a ver en las prepas y en 2 años más los vamos a tener en las universidades. Entonces tenemos que hacer algo para recibir a esos muchachos que de otro modo pues no los vamos a poder orientar, no los vamos a poder guiar, no los vamos a poder preparar, como decía Pepe, para la vida futura. Sí, muchas gracias. Pepe. Hay una frase latina que dice perro no come perro.
Y creo que la naturaleza de la pregunta es equivocada, en el sentido de nosotros no tenemos el desafío de orientar a profesores. Ellos se bastan para orientarse solos. O sea, si ustedes quieren algo con un profesor, nada más lancen el desafío. Y un profesor va a orientar a otro profesor. O sea, ¿por qué rompernos nosotros la cabeza para ver de qué manera resolvemos un problema del profesor si ellos son profesores? Es decir, su naturaleza es investigar, aprender y enseñar. Por lo tanto, si ellos son conscientes de la situación, ellos mismos van a resolver su problema y se van a molestar si nosotros intentamos resolvérselo sin preguntarles. Entonces, mi consejo es involúcrenlos y más bien pónganse al servicio, observen, sean parte de, pero que ellos lideren, que ellos lo resuelvan. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la mesa. Me parece que tuvimos muchas respuestas muy interesantes. Les agradezco a Pamela, Arturo, Larisa, Marcela, Juan Manuel y Pepe. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos nuestros panelistas, a todos los que participaron en la mesa redonda. Gracias. Formar el rol del profesor a un rol de ya no ser el que tiene todo el conocimiento, sino ser un guía, un orientador. Pero creo que no va a ser tan rápido como quisiéramos. La tecnología está lista, pero yo creo que el tema de factor humano nuevamente juega un rol muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Marcela. Bien, pues yo quiero comentar que es un proceso muy disfrutable, porque a pesar de que estamos hablando de cursos masivos y que, bueno, yo trabajo en una institución con una alta población escolar, en realidad los materiales, que es mucho de lo que yo les hablé, cada vez más nos permiten que cada persona elija el material con el que quiere aprender algo. Lo mismo puede ser que escoja un video o un audio o un ejercicio, una lectura, y mucho es de lo que estamos nosotros también trabajando, el que si ustedes pueden ver en nuestros infomediarios, en la Red Universitaria de Aprendizaje en particular, si yo tengo dudas sobre cálculo diferencial integral, puedo lo mismo ver apps Android que videos, que podcasts, que ejercicios, que materiales. Bueno, pues continuamos con la agenda del día. De hecho, normalmente tenemos la experiencia de que cuando empiezan a escuchar ya que estamos hablando es cuando el resto de la gente entra al salón después de la comida. Y bueno, pues la intención no solamente es tener presentaciones individuales, como ya lo hicimos y lo continuaremos durante el resto de la tarde, sino también tener la oportunidad de una mesa redonda, ¿no?, en donde veamos los diferentes puntos de vista. Para eso quiero presentarles a Jessica Lozada, consultora de tecnologías de información, una gente con una muy brillante trayectoria como directora de informática, en este caso del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, institución de la que ella fue directora de tecnologías de información y comunicaciones durante mucho tiempo, y será también la moderadora de esta mesa redonda, ¿no? Entonces les cedo la palabra a Jessica y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Vamos a empezar. Ya conocen a Pepe, a Juan Manuel, a Marcela. Le voy a pedir por favor a Larisa que se presente antes de iniciar, Arturo y Pamela. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Pensamos que la evolución de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en principio va a ocurrir en cualquier lugar del campus, ¿no? Es decir, no estamos dependiendo solamente de tener salones de clase en esta era digital año 1, como me corrigió mi amigo, sino realmente van a ser cualquier espacio educativo del campus, desde las bibliotecas, que ya no van a ser solamente para leer libros, las cafeterías, los gimnasios, los lugares donde puedan haber de 100 a 1000 personas en el campus, donde podamos organizar datatones, hackatones, talleres verticales, multiparalelos en general. Todo eso se va a aprovechar. Otra cosa importante es que obviamente la plataforma de colaboración permita que haya interacción entre alumnos y profesores, entre alumnos con otros alumnos de otros campus y de otras universidades en general,
y que también hay un espacio, las habilidades siglo XXI están generando carreras siglo XXI. Entonces, estas nuevas carreras digitales, para hablar de la época digital, realmente implican una especialización no solamente en las competencias que conocemos hoy, sino en esos 6 grupos de competencias. Mi nombre es Larissa Enríquez Vázquez, soy investigadora en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia en la UNAM. Y el área, las líneas de investigación sobre las que trabajo son modelos flexibles de educación a distancia y abiertos, dedicándome en los últimos años a esquemas masivos de educación y aprendizaje autónomo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Arturo Hernández, coordinador de servicios de cómputo en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Buenas tardes, soy Pamela Chi, jefa del área de tecnologías de información de la Universidad Autónoma de Yucatán, encargada de lo que es el sistema institucional de Universidad Sin Papel. Muchas gracias, Pamela. Bueno, antes de iniciar, vamos a hacerle una pregunta a todos nuestros panelistas. Les pido, por favor, si tienen ustedes alguna pregunta para alguno, nos las hagan llegar y nosotros vamos a tratar de responderlas al final. Bueno, vamos a iniciar. Para ustedes, ¿cómo va a ser la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje desde su punto de vista? Iniciamos con Pepe. Bueno, gracias. Entonces se crea un espacio nuevo que se llama Laboratorio de Makers. Entonces hay un concepto en el cual el alumno diseña algo, un artefacto en el cual plasma una competencia, después la ejecuta y finalmente juega con ella para experimentar y para poder adquirir una competencia. Entonces, estamos pensando en los campus del TEC también generar espacios de laboratorios de makers, donde no solamente puede haber espacios de colaboración amplios, sino también espacios de makers, además de los laboratorios normales que tiene la universidad. Bien, muchas gracias. Juan Manuel. Mira, en mi opinión, creo que las universidades han venido enseñando durante 100 años, los últimos 100 años, utilizando el pizarrón y utilizando un marcador o utilizando un GIS. Creo que el cambio, si bien la tecnología lo va a ir cambiando, no va a ser tan inmediato. Creo que todavía las universidades se van a mantener en esquemas tradicionales y también será un tema generacional. En la medida que estas nuevas generaciones vayan avanzando en el tiempo, también estas generaciones de profesores van a ir evolucionando. Yo creo que aquí sí se va a transformar.